El primer piso de mi historia particular empezó en un aeropuerto. No en el sentido romántico de las novelas donde uno ve a alguien al otro lado del terminal y todo cambia. Lo mío fue más prosaico. Perdí el vuelo de conexión en Madrid. Me quedé varada 4 horas. Y la única persona que estaba en la misma situación y hablaba español era un hombre que se llamaba Sebastián Guerrero. Sebastián era abogado, vivía en Buenos Aires, iba a una conferencia en Lisboa que tampoco alcanzaría a tiempo. Nos sentamos en el mismo café porque era el único que tenía mesas libres. Hablamos porque las 4 horas sin nada que hacer en un aeropuerto lo exigen. Me preguntó en qué trabajaba. Le dije que era directora de comunicaciones para una organización cultural en Bogotá. Me preguntó si me gustaba. Le dije que sí, pero que últimamente tenía esa sensación de que algo pedía cambiar, aunque no sabía exactamente qué. Me miró de una manera que no era seducción, sino reconocimiento. Me dijo que sabía exactamente de qué hablaba, que él llevaba 8 años en el mismo bufete y había llegado a ese mismo punto 2 veces. La primera vez no le hizo caso a la señal. La segunda vez, sí. Le pregunté qué había hecho la segunda vez. Me dijo que aceptó una invitación para consultoría independiente en un proyecto que no era su área central, pero que le parecía interesante. Y que eso había resultado en algo mayor. Intercambiamos datos antes de que los vuelos reaparecieran. No con expectativa romántica. Con la expectativa de 2 personas que tuvieron una conversación honesta en un no lugar y reconocieron algo en el otro. Pensé en eso durante el vuelo, que a veces las conversaciones que te mueven empiezan donde uno menos las busca. Mi trabajo en ese momento era en una fundación cultural que se llamaba Espacio Vivo. La fundación hacía cosas interesantes, exposiciones itinerantes, programas de arte en comunidades sin acceso a instituciones cultura, talleres con artistas locales. El problema era que todo eso dependía de financiación externa, y la financiación externa dependía de mí. La directora ejecutiva se llamaba Gloria Mendoza. Llevaba 15 años construyendo la fundación de la nada, y era de esas personas que tienen una claridad de propósito, que al mismo tiempo es su mayor virtud y su mayor dificultad. Gloria sabía exactamente qué quería para la fundación. No siempre sabía cómo hacer que la gente la siguiera en eso. La razón por la que yo estaba en ese punto de pensar en cambiar algo era específica. Llevaba 2 años corriendo detrás de financiadores que prometían y no entregaban, escribiendo propuestas para convocatorias que se perdían en procesos burocráticos, y siendo el amortiguador entre la visión de Gloria y la realidad de los presupuestos. Era trabajo importante, pero era un trabajo que en los últimos meses me había ido vaciando de una manera difícil de nombrar. La tarde que volví de Madrid, fui directamente a la oficina desde el aeropuerto porque teníamos una reunión con un posible patrocinador al día siguiente y yo necesitaba los materiales listos. Gloria me miró cuando entré y me preguntó si había dormido. Le dije que en el avión. Me dijo que no contaba. Le dije que siempre había un momento justo antes de terminar algo en que uno funcionaba con una energía que no era sostenible. Me dijo que le preocupaba ese momento. Le dije que a mí también. Era la primera conversación honesta que Gloria y yo habíamos tenido en meses. Que fuera a las 11 de la noche en una oficina vacía era simplemente el estilo de la fundación. El patrocinador se llamaba Eduardo Vázquez. Era dueño de 3 empresas y tenía esa manera que tienen algunos hombres de éxito de ocupar el espacio,
de una habitación de una manera que no era exactamente arrogancia, sino convicción. La reunión duró 40 minutos. Gloria presentó la fundación con la pasión de siempre. Yo presenté los números y los resultados. Vázquez escuchó, hizo preguntas inteligentes y al final nos dijo que le interesaba, pero que quería una propuesta más estructurada, con proyecciones a 3 años. Era una respuesta que yo habría traducido para Gloria como «Está interesado pero quiere más». Gloria la tradujo como «Está poniendo obstáculos». Después de la reunión le dije a Gloria que la respuesta era positiva. Me dijo que si fuera positiva habría dicho sí. Le expliqué la diferencia entre un patrocinador que rechaza y uno que pide más información porque está considerando en serio. Me miró con esa expresión de quien escucha, pero no está convencida. Esa diferencia de interpretación era uno de los patrones que me agotaban. Gloria tenía una visión del mundo en la que las cosas eran sí o no, y yo llevaba 2 años siendo el puente entre esa visión y la realidad de que casi todo era maybe con condiciones. Esa noche Sebastián me escribió por primera vez desde el aeropuerto. Un mensaje corto preguntando si había llegado bien y cómo había ido la semana. Le respondí que larga pero productiva. Me dijo que las semanas largas solían ser las que decían más. Me pregunté qué clase de conversación podía existir entre 2 personas que se habían conocido en 4 horas, en un aeropuerto, y que vivían en ciudades distintas. No sabía la respuesta todavía, pero la pregunta me parecía más interesante que cualquier otra que tuviera en ese momento. Sebastián y yo empezamos a hablar con una regularidad que ninguno de los 2 había establecido explícitamente. No era coqueteo, o no solo era coqueteo. Era más que eso. Era esa rareza de encontrar a alguien con quien uno puede hablar de su trabajo, sus dudas y sus observaciones sobre el mundo, sin sentir que tiene que simplificar o modular. Sebastián era directo sin ser rudo, curioso sin ser invasivo, y tenía esa característica poco común de ser capaz de cambiar de opinión en medio de una conversación sin sentirlo como una derrota. Me preguntó en qué consistía exactamente mi trabajo. Le expliqué lo de la fundación, lo de Gloria, lo de los patrocinadores. Me dijo que lo que describía sonaba como ser el traductor entre la visión y la realidad. Le dije que era exactamente eso. Me preguntó si me gustaba traducir. Le dije que sí, pero que me cansaba cuando la traducción era siempre en un solo sentido. Me preguntó cuándo había sentido que su carrera lo llenaba completamente. Le dije que hacía 2 o 3 años, cuando aún había espacio para que las cosas dependieran de ella, en lugar de correr detrás de ellas. Me dijo que reconocía ese punto, que era el momento en que uno pasa de construir a mantener, que el mantenimiento era necesario pero diferente emocionalmente. Le pregunté qué había hecho él cuando llegó a ese punto. Me dijo que había reformulado la pregunta, que en lugar de preguntarse cómo mantenía lo que había construido, se había preguntado qué nuevo quería construir. Le dije que eso sonaba más fácil de decir que de aplicar. Me dijo que completamente, pero que era el único camino que no terminaba en resentimiento. Esa conversación me quedó dando vueltas varios días. La crisis con Gloria llegó en un jueves. No la grande, que vino después, pero sí la que dejó claro que algo había cambiado. Yo había negociado un ajuste en los términos con Eduardo Vázquez, que incluía una cláusula de visibilidad de marca que Gloria Originally no había querido.
Le expliqué que sin esa cláusula, el patrocinio no iba a materializarse. Que Vázquez era un hombre que necesitaba ver el nombre de su empresa en lo que financiaba, y que eso no era negociable para él. Gloria me dijo que la fundación tenía una línea de independencia editorial y de marca que no iba a comprometer. Le dije que entendía esa línea y que lo que proponía no la cruzaba. Que poner el logo de Vázquez en los materiales de una exposición no era comprometer la independencia curatorial. La conversación duró 1 hora y terminó con Gloria diciéndome que pensaría. Eso significaba que no había decidido y que esperaba que la situación cambiara sin tener que cambiar de posición. Esa noche le conté a Sebastián lo que había pasado. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que cansada de convencer, que llevaba meses sintiéndome como si el trabajo fuera defender decisiones razonables frente a alguien que valoraba la pureza de principios por encima de la viabilidad de la fundación. Que ambas cosas importaban, pero que había un punto donde la pureza sin recursos era simplemente cerrar. Sebastián no me dijo si tenía razón o no. Me preguntó si esto era nuevo o si llevaba tiempo así. Le dije que llevaba al menos 1 año. Me preguntó por qué había esperado tanto. No supe qué responder. Era la pregunta exacta. Gloria tomó la decisión por su cuenta. Rechazó los términos de Vázquez sin consultarme y le informó directamente que la fundación no podía aceptar la cláusula de visibilidad de marca. Vázquez me llamó a mí. Fue cortés pero definitivo. Me dijo que entendía y que si las condiciones cambiaban, podíamos retomar la conversación. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un tiempo que no pude medir. Fui a la oficina de Gloria. Estaba revisando propuestas para una nueva convocatoria con la serenidad de alguien que ha tomado una decisión y está en paz con ella. Le pregunté si había hablado directamente con Vázquez. Me dijo que sí. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes de hacerlo. Me dijo que era su decisión como directora ejecutiva. Le dije que era también mi trabajo y que ese patrocinio representaba 6 meses de financiación que ahora no teníamos. Me dijo que si el costo de tener financiación era comprometer la identidad de la fundación, prefería buscar otras fuentes. Le pregunté cuáles otras fuentes. No tuvo respuesta específica. Me dijo que habría posibilidades. Le dije que las posibilidades eran el trabajo que yo hacía y que el trabajo era más difícil cuando las decisiones se tomaban sin consultarme. Gloria me miró de una manera que yo conocía. Era la mirada que tenía cuando sentía que alguien la presionaba en su terreno. Me dijo que respetaba mi trabajo, pero que la dirección estratégica era suya. Me fui de la oficina sin cerrar la conversación. Me fui porque si seguía iba a decir algo que no quería decir todavía. Esa noche le escribí a Sebastián. Creo que necesito tomar una decisión que llevo postergando demasiado tiempo. Sebastián respondió al mensaje de la noche anterior con una llamada a la mañana siguiente. No era el tipo de persona que gestionaba las cosas importantes por escrito. Eso ya lo sabía. Me preguntó qué decisión era. Le dije que creía que necesitaba irme de la fundación, que había llegado a ese punto que él había descrito, el punto donde uno pasa de construir a mantener, y que el mantenimiento en estas condiciones se sentía como perder. Me preguntó cuándo había empezado a sentirlo. Le dije que gradualmente, que eran esas decisiones que no tienen un día específico donde uno dice, aquí empezó. Pero si forzaba la memoria,
Hacía unos 14 meses. Me preguntó por qué 14 meses. Le dije que Gloria Becky había tomado una decisión estratégica que yo pensé que era un error, que resultó siendo un error, y que me di cuenta en ese momento que mi criterio y el suyo habían divergido completamente. Que cuando eso pasa con una directora ejecutiva a quien además tienes lealtad, la única opción honesta es hacer explícita la divergencia o salir. Me preguntó si lo había hecho explícito. Le dije que intentos habían habido, pero que Gloria no era fácil en esa conversación. Me dijo que entonces la pregunta era si me sentía con la energía de tener esa conversación completamente, o si estaba en el punto donde la energía ya se había invertido, de manera que hacerlo era solo por protocolo. Me quedé callada un momento. Le dije que era más lo segundo que lo primero. Me dijo que entonces ya lo sabía. Era una de esas conversaciones en que el otro no te da la respuesta, sino que te ayuda a ver la que ya tenías. Le pedí tiempo a Gloria para hablar sin agenda ni urgencia. Me dio el jueves a las 6, cuando los demás ya se habían ido. Me preparé para esa conversación de una manera que no me había preparado para ninguna otra en la fundación. No porque fuera conflictiva, sino porque era definitiva. Las conversaciones definitivas merecen preparación. Le dije directamente que creía que habíamos llegado a un punto donde nuestras visiones sobre la estrategia de financiación y los términos que la fundación podía aceptar eran incompatibles, y que eso afectaba mi capacidad de hacer bien mi trabajo. Gloria no lo negó. Me preguntó si estaba pensando en irme. Le dije que sí. Hubo un silencio. Me di cuenta de que estaba genuinamente sorprendida, lo cual me sorprendió a mí. Había dado señales de esto durante meses. Me dijo que valoraba enormemente lo que había construido con su trabajo en la fundación, que había crecido desde que llegué y que no quería perder eso. Le dije que lo entendía y que lo agradecía, pero que esa valoración no cambiaba que estábamos en posiciones estratégicas que hacían el trabajo conjunto difícil de sostener. Me preguntó si podría considerar un período de transición ordenado. Le dije que sí, que no quería dejar un vacío, que le daba 3 meses para buscar a alguien, que durante ese tiempo haría mi trabajo completamente y que si al final de los 3 meses había algo que no cerraba, lo hablaríamos. Gloria asintió. Fue la conversación más tranquila que habíamos tenido en un año. Salí a la calle y respiré el aire de la noche de una manera que no había respirado en mucho tiempo. Las decisiones que uno postergó siempre se sienten más livianas después de tomarlas. Los 3 meses de transición fueron más complicados que el aviso. La persona que Gloria contrató para reemplazarme se llamaba Valeria Gómez. Era buena, organizada, pragmática, con experiencia en el tercer sector que yo no había tenido cuando llegué. Me cayó bien desde el principio, y eso también fue complicado, porque hubiera sido más fácil irme si la persona que llegaba fuera mediocre. Valeria me hizo preguntas inteligentes durante el empalme. Me preguntó cuáles eran los donantes más difíciles, cuáles eran los proyectos con financiación más frágil y sobre todo cómo se trabajaba con Gloria. Le dije todo en términos profesionales y objetivos. Sobre Gloria le dije que era una directora con visión muy fuerte y que el trabajo más importante de quien estuviera en mi rol era encontrar la manera de traducir esa visión en términos que los financiadores pudieran aceptar. Valeria me miró y me dijo que eso sonaba a trabajo de translación continua. Le dije que así era. Me dijo que le parecía interesante, que ella era buena en eso.
Le dije que entonces estaba exactamente donde debía estar. Mi última semana fue extrañamente tranquila. Hice el cierre de cuentas, entregué todos los documentos. Tuve una última reunión con Gloria que fue formal y cordial. Gloria me dijo que había aprendido de mí más de lo que probablemente había mostrado. Se lo agradecí porque sentí que era verdad. El último día salí con mi caja de cosas, que era pequeña porque nunca había personalizado mucho el espacio, y me subí al taxi sintiéndome extrañamente entera. No aliviada exactamente. Entera. Sebastián me escribió esa noche. Primer día sin la fundación. ¿Cómo se siente? Le dije, como el primer día de algo que no sé nombrar todavía. Durante los 3 meses de transición, Sebastián vino a Bogotá. No por mí específicamente. Tenía una reunión con un cliente. Pero me preguntó si podíamos cenar y le dije que sí, con la misma neutralidad de quien acepta una invitación de un conocido, que resulta ser más que un conocido, pero todavía no llegó a un nombre. Nos encontramos en un restaurante en el centro. Sebastián era más alto de lo que recordaba del aeropuerto, que es una observación tonta considerando que uno en el aeropuerto está cargando maleta y en modo de desplazar de A a B, no exactamente en modo de observar. La cena duró 3 horas. Hablamos de trabajo, de Buenos Aires versus Bogotá, y por qué la comparación es siempre inútil. De un libro que los dos habíamos leído en años diferentes y que nos había dejado distintas cosas. De sus hijos, que tenía 2. Y yo no sabía. De mi relación anterior que había terminado 2 años atrás. Y de cómo a veces la razón por la que algo termina no es porque sea malo, sino porque llegó al límite de lo que sabía ser. Sebastián era divorciado desde hacía 3 años. Lo mencionó sin drama, como información. Le pregunté cómo estaba con eso. Me dijo que bien, que al principio había sido complicado principalmente por sus hijos, y que con el tiempo había llegado a entender que la decisión era correcta, aunque fuera difícil. Le pregunté cuándo supo que era correcta. Me dijo que cuando empezó a pensar en ella, con ecuanimidad, en lugar de con justificación. Esa distinción me pareció importante. Las cosas que son solo justificaciones no tienen ecuanimidad. Caminamos después de cenar. No era plan, simplemente ninguno quería que terminara todavía. Lo que vino después de salir de la fundación fue un período que no había tenido en toda mi vida adulta. Tiempo sin estructura. No era vacaciones. Era la ausencia de una identidad laboral que yo no había evaluado en su totalidad, porque siempre había habido algo nuevo que ocupara el espacio del algo anterior. Trabajé en comunicaciones desde los 23 años y en cada transición había pasado directamente de una cosa a otra. Las primeras 3 semanas fueron extrañas. Me levantaba, desayunaba, respondía correos de gente que quería saber qué estaba haciendo y no tenía una respuesta concreta. Le decía a todo el mundo que estaba evaluando opciones, que era la versión profesional de no sé todavía. Sebastián me preguntó por videollamada cómo iba. Le dije la verdad, que me sentía rara, que el tiempo sin estructura me gustaba y me angustiaba al mismo tiempo, que había días en que me levantaba con claridad y días en que no podía nombrar lo que quería hacer ni siquiera en los próximos 2 días. Me dijo que eso era exactamente lo que debíamos pasar, que la claridad no llegaba mientras seguíamos haciendo lo mismo de siempre, que el período incómodo era el necesario. Le dije que era fácil decirlo desde afuera. Me dijo que sí, completamente,
y que él también lo había dicho desde adentro hace pocos años, y había sido igual de difícil. Le pregunté qué había hecho. Me dijo que había aceptado no saber por un tiempo determinado, que se había dado un plazo y que si al cabo de ese plazo todavía no había claridad, iba a buscarla activamente. Que el plazo había servido para darle al no saber una estructura que hacía la incertidumbre manejable. Le dije que era inteligente. Me dijo que era supervivencia. La idea llegó en un momento que no parecía particularmente especial. Estaba en una librería un martes por la tarde, que era el tipo de actividad sin propósito específico que llenaba mis días en esa etapa, cuando me paré frente a la sección de arte y me quedé mirando los catálogos de exposiciones durante 20 minutos sin comprar nada. Lo que pensé fue: hay artistas que necesitan llegar a públicos que no van a galerías ni a fundaciones. Hay empresas que quieren asociarse a proyectos culturales, pero no saben cómo hacerlo de manera que no quede como publicidad disfrazada. Y yo soy la persona que sabe hacer esa traducción. No era una idea completamente nueva. Era la suma de 5 años de trabajo en la fundación dada vuelta. Lo que hacía para la fundación, pero independiente, no atada a la visión de nadie más, con los criterios que yo defendía. Se lo conté a Sebastián esa noche. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me hizo las preguntas de siempre. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Le dije que tenía 3 respuestas parciales para cada una y que el siguiente paso era completarlas. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que quizás una conversación con alguien que hubiera montado algo similar. Me dijo que conocía a 2 personas por personas en ese espacio y que me las conectaba. Las conexiones llegaron esa semana. 2 personas diferentes con modelos distintos que me mostraron que lo que pensaba era posible, aunque cada uno lo hubiera construido de manera diferente. Lo que me quedó de esas conversaciones fue la confirmación de que la idea era viable y la claridad de que yo tenía exactamente las habilidades para ejecutarla. Con esas 2 cosas, el resto era trabajo. El primer cliente fue Eduardo Vázquez. Lo llamé directamente. Le dije que había salido de Espacio Vivo y que había montado una consultoría independiente de comunicaciones y vinculación cultural. Que si seguía interesado en apoyar proyectos del sector, podíamos conversar bajo condiciones que yo podía estructurar de manera diferente a la que la fundación no había podido aceptar. Vázquez me recibió al día siguiente. Llegué con una propuesta concreta. Identificación de 3 proyectos culturales con objetivos que coincidían con las áreas donde sus empresas tenían presencia. Estructuración de una alianza que era visible sin ser publicidad. Y métricas de impacto que él pudiera presentar a su junta. No era solo intermediación. Era estrategia completa. Vázquez leyó la propuesta en silencio durante 15 minutos, mientras yo esperaba. Al final me dijo que era exactamente lo que había buscado y que ninguna institución le había sabido presentar de esa manera. Firmamos un primer acuerdo para 3 meses de consultoría. Era pequeño, pero era concreto. Salí de esa reunión con esa combinación específica de adrenalina y calma que solo da el trabajo que uno eligió por razones propias. Esa noche llamé a Sebastián en lugar de escribirle. Quería contarlo de viva voz. Me contestó al primer timbre, como si estuviera esperando. Le dije que había conseguido el primer cliente. Hubo un silencio y luego una carcajada de genuina alegría que no esperaba de él, que era más de registros tranquilos,
Me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien, pero que lo más interesante era que no me sorprendía, que en el fondo había sabido que era posible y que la sorpresa real era haber tardado tanto en intentarlo. A los 2 meses de tener la consultoría, Sebastián me visitó de nuevo. Esta vez, el pretexto del cliente fue más delgado que la primera vez. Me lo dijo él mismo, con esa franqueza suya, que era la mejor y la más exasperante de sus características. Me dijo que quería verme, que había aprovechado una reunión que podría haber sido por videollamada para hacer el viaje. Lo agradecí en igual medida la honestidad y el gesto. Pasamos el fin de semana en Bogotá. Fui su guía no oficial por barrios que él no conocía. Comimos en lugares que yo conocía hace años y en uno nuevo que encontramos caminando sin plan. Hablamos de sus hijos, que tenían 9 y 11 años y vivían con su mamá, pero que pasaban tiempo con él con una regularidad que a él le parecía suficiente y a veces insuficiente. Le pregunté cómo manejaba la distancia con ellos. Me dijo que con presencia intensa cuando estaban juntos y con darse permiso para estar triste cuando no lo estaban. Que había aprendido que la culpa no reducía la distancia y que la tristeza sí la nombraba. Le pregunté por qué me contaba cosas así. Me dijo que porque yo preguntaba cosas así. Era una respuesta circular, pero era correcta. El domingo antes de que volviera a Buenos Aires, tuvimos una conversación en el corredor del hotel. No de las que uno planea, de las que salen porque el espacio y el momento confluyen de una manera específica. Me preguntó qué era esto para mí. Le dije que no lo sabía, pero que era algo que quería saber. Me dijo que con eso le bastaba por ahora. Era la primera vez que ninguno de los dos evitó la pregunta. Mi amiga Laura me preguntó sobre Sebastián de una manera que solo hacen los amigos que ya lo saben todo, pero quieren que tú lo digas. Laura era de las personas que conocían a mi anterior pareja y que habían sido discretamente escépticas desde el principio, sin decirlo porque no era el momento. Cuando terminó, me dijo que lo había sabido. No con ganas de tener razón, sino con la tristeza de quien quería verse equivocado. Con Sebastián la observó desde la distancia de las cosas que uno cuenta en fragmentos por mensajes y videoconferencias. Me preguntó qué era diferente. Le dije que la manera en que Sebastián escuchaba para entender en lugar de escuchar para responder. Que era de los hombres que te dejan terminar de hablar y que cuando responden es porque tienen algo que decir, no porque necesiten llenar el silencio. Laura dijo que eso sonaba bien, pero que Buenos Aires y Bogotá no eran el barrio de al lado. Le dije que lo sabía. Me preguntó cómo lo estaba pensando. Le dije que no lo estábamos pensando todavía en esos términos, que había una fase de la relación que primero tenía que tener sus propios tiempos antes de que la logística se volviera la conversación central. Me dijo que era una perspectiva madura. Le pregunté si sonaba madura o evasiva. Me dijo que a veces eran la misma cosa. Le pregunté cómo se sabía la diferencia. Me dijo que cuando uno le tenía más miedo a la conversación que a la distancia, ahí estaba siendo evasivo. Pensé en eso. Le dije que no le tenía miedo a la conversación, que simplemente no era el momento todavía. Me miró con esa expresión de quien acaba de escuchar la respuesta a su pregunta, sin que yo lo supiera. Buenos Aires fue mi idea. Sebastián no la propuso porque no era su estilo proponer cosas que podían parecer presión. Pero yo había pensado en hacerle una visita desde que él había venido 2 veces a Bogotá. La asimetría me parecía incorrecta, no en términos de quién cedía más,
sino en términos de entender su ciudad, de la manera en que él había visto la mía. Le dije que quería ir. Me dijo que cuándo. Le dije que el siguiente puente largo que tuviera. Me dijo que él miraba el calendario. El viaje duró 5 días. Buenos Aires era lo que uno imagina, y también completamente distinto de lo que uno imagina. Los hijos de Sebastián estaban con él el primer fin de semana. No lo había planificado así. Fue como cayó el calendario. Me preguntó si me incomodaba. Le dije que no. Esteban, el de 9 años, me preguntó en el desayuno si yo era la novia de su papá. Sebastián se hizo el que no oyó. Yo le dije que éramos amigos buenos. El niño me miró con la desconfianza de los niños que no se creen las respuestas adultas. Francisco, el de 11, no preguntó nada, pero me observó durante 2 días con una atención que me dijo que estaba evaluando. El último día que estuvieron, Francisco me pidió que le explicara cómo funcionaban unas indicaciones del juego que estaba jugando. Le ayudé. Me dijo gracias. Era la primera vez me hablaba directamente. Sebastián me miró desde el otro lado de la habitación, con una expresión que no pude leer completamente, pero que tenía algo de gratitud. No le dije nada porque no hacía falta. Buenos Aires me gustó. Su vida en Buenos Aires me gustó. Eso fue información importante. La conversación que habíamos evitado llegó el 4.º día en Buenos Aires. Estábamos caminando por San Telmo sin plan, que era mi manera favorita de conocer una ciudad nueva, cuando Sebastián me preguntó cómo veía yo esto en 6 meses. Le dije que la pregunta asumía que yo era buena planificando este tipo de cosas. Me dijo que sí asumía eso. Le dije que en los últimos meses había aprendido que a veces la falta de plan no era evitar la pregunta, sino dejar que la respuesta llegue en su tiempo. Me dijo que lo entendía, pero que también tenía circunstancias concretas que consideraban. Que sus hijos estaban en Buenos Aires, que su trabajo estaba en Buenos Aires, que no era indefinidamente disponible para una logística de distancia, sin saber si la logística llevaba a algún lugar. Le dije que lo entendía, que yo también había hecho la pregunta internamente y que la respuesta que tenía era que quería saber más antes de saber qué quería. Que no era evasión, era que todavía estaba construyendo la consultoría, que mi vida en Bogotá estaba en un momento de reorganización y que tomar decisiones grandes sobre geografía antes de saber bien qué estaba construyendo me parecía imprudente. Me preguntó si era posible que lo que estaba construyendo pudiera construirse desde otra ciudad. Lo pensé de verdad. Le dije que sí, potencialmente, que la consultoría era de naturaleza itinerante y que eso la hacía compatible con flexibilidad geográfica. Me dijo que entonces la pregunta del plan valía la pena hacerla. Seguimos caminando. No respondí de inmediato. Sebastián no presionó. Era una de las cosas que más me gustaba de él. Al final de la cuadra le dije: «Danos 6 meses más y hablamos del plan». Me dijo que bien. Los 6 meses pasaron de la manera en que pasan las cosas que uno sigue de cerca. Rápido y con detalle. La consultoría creció. No de manera explosiva, sino orgánica, que es la forma que me parecía sostenible. 4 clientes al final del período, todos con proyectos diferentes, todos en el punto de hacer trabajo que me parecía genuinamente interesante. Eduardo Vázquez renovó el contrato y me refirió a una colega suya que tenía una cadena de hoteles
y quería un programa de arte itinerante para sus espacios. Ese proyecto se convirtió en el más grande que había manejado hasta entonces y en el que más aprendí sobre cómo articular mundos que no hablan el mismo idioma. Mi relación con Gloria terminó de resolverse cuando la fundación ganó un premio nacional en reconocimiento a una exposición que yo había gestionado parcialmente antes de irme. Gloria me escribió un mensaje breve diciéndome que parte del mérito era mío. Lo agradecí brevemente. Era el cierre que esa historia pedía. Y Sebastián. Sebastián vino 2 veces más a Bogotá. Yo fui una vez más a Buenos Aires. Francisco me habló directamente en las 2 visitas. Esteban ya no me preguntó si era la novia porque había llegado a su propia conclusión. Al final de los 6 meses, Sebastián me preguntó si recordaba la conversación en San Telmo. Le dije que sí. Me preguntó si ya tenía algo más claro. Le dije que sí. Le dije que tenía 3 clientes que podían ser manejados desde cualquier ciudad con internet. Que Laura decía que era el pretexto más elaborado que había escuchado para no enfrentarse a la pregunta real, y que quizás Laura tenía razón. Me dijo que cuándo podíamos hablar del plan. Le dije que un sábado de estos, en persona. El sábado fue en Buenos Aires. Viajé el viernes, llegué el mediodía. Sebastián me esperaba en el aeropuerto, que era un gesto que los 2 evaluamos en silencio durante el trayecto en taxi, como información sobre algo que no habíamos nombrado todavía completamente. Almorzamos en su apartamento. Él cocinó. Esteban y Francisco no estaban ese fin de semana. Era la primera vez que estábamos en ese apartamento solos, y eso también era información. Después del almuerzo salimos a caminar por el río y volvimos cuando ya era tarde. Nos sentamos en el balcón. Buenos Aires desde el balcón de Sebastián tenía ese ruido de ciudad que me gustaba. Me preguntó qué había decidido. Le dije que había pensado en mudarse a Buenos Aires como posibilidad concreta, que la consultoría lo permitía, que me gustaba esta ciudad, que a sus hijos ya no les parecía una extraña, que él era la persona con quien quería estar. Sebastián escuchó todo sin interrumpir, como siempre. Cuando terminé hubo un silencio que era de los silencios que procesan, no de los que evitan. Me dijo que le alegraba escucharlo. Me dijo que Buenos Aires con él quería decir sus hijos, su ritmo, sus compromisos, que era una vida con complejidades. Le dije que lo sabía y que la elegía de todas maneras. Me preguntó si había algo que necesitara de parte de él para que eso funcionara. Le dije que la misma honestidad que había tenido desde el principio. Me dijo que con eso podía comprometerse completamente. No fue declaración de amor cinematográfica. Era 2 personas adultas eligiéndose con información completa. Para mí eso era mejor. Le dije que necesitaba 3 meses para organizar el traslado. Me dijo que bien, que tenía 3 meses. El día que llegué a Buenos Aires con todo fue un martes de marzo. No un día especial en el calendario, pero sí en el sentido de que una ciudad que había sido de visita se convertía en la ciudad donde uno vive. Sebastián me había dejado una llave el fin de semana anterior en mi última visita. La había puesto en la mesa de la cocina sin comentario, que era su estilo. Los gestos importantes sin dramatismo. Los primeros días fueron de las cosas prácticas. Trámites, conexiones de servicios, conocer qué tienda quedaba a cuántas cuadras. Buenos Aires grande y específica al mismo tiempo.
Los porteños tienen esa característica de ser hospitalarios en la conversación y reservados en la intimidad, que me resultaba familiar porque se parecía así a mí. Francisco me ayudó a instalar el router sin que yo se lo pidiera. Me dijo que él lo hacía porque su papá nunca lo hacía bien. Sebastián desde la sala dijo que parcialmente era verdad. Esteban preguntó si yo iba a dormir ahí siempre. Sebastián le dijo que sí. Esteban pensó un momento y dijo bien, y siguió con lo que estaba haciendo. Esa noche, después de que los niños volvieron con su mamá, Sebastián y yo nos sentamos en el balcón. Le dije que me parecía bien. Me dijo que a él también. Le dije que esperaba que los primeros meses tuvieran sus complicaciones. Me dijo que estaba seguro. Le dije que quería que supiera que había llegado a esta ciudad con la consultoría funcionando, con claridad sobre lo que quería y con la disposición de aprender lo que no sabía todavía. Me dijo que eso era todo lo que cualquiera podía pedir. Me pareció suficiente.